Continuamos con los disertantes que van a hablar ahora sobre su temática de didáctica de las ciencias naturales y alfabetización científica. Ellos son los profesores Luis Peretti, Víctor Fursi y Oscar Trinidad. El profesor Víctor Fursi es licenciado en Ciencias Físicas de la UBA, magíster en Sistemas Interactivos de Comunicación de la UNED España, especialista docente de nivel superior en Educación y TIC. Ha cursado tramos de formación pedagógica para nivel medio y superior en INFOD y actualmente cursa el doctorado en Educación en Ciencias Experimentales en la Universidad Nacional del Litoral. Trabajo de tesis doctoral en curso sobre enseñanza de la física basada en modelos y modelización, bajo dirección del doctor Agustín Auguis Bravo, de la UBA y de la CEGEP. Ha cursado numerosos seminarios y cursos sobre didáctica de las ciencias naturales, investigación científica y escolar, escritura académica, análisis de las prácticas docentes, impactos de las TICs en educación, educación ambiental, calentamiento global, desarrollo sostenible, tecnologías sustentables, entre otros. El profesor Luis Peretti, profesor en física por el ISFD número 41 de Buenos Aires. En sus 40 años de carrera docente, trabajó 32 años en escuelas secundarias bonaerense y continúa enseñando física en la formación docente inicial e Instituto de Formación Técnica Superior de la provincia de Buenos Aires, así como en la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE. Es licenciado en Enseñanza de la Ciencia por la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Cursó la maestría en Enseñanza de la Matemática y Ciencias Experimentales en la misma casa de estudios. Es especialista en enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente está doctorando en Educación en Ciencias Experimentales en la Universidad Nacional del Litoral, UNL. El profesor Oscar Trinidad, doctorando en Educación en Ciencias Naturales de la UNL, plan de tesis aprobado, segundo informe de avance aprobado, especialista en Enseñanza de las Ciencias con orientación en Física de la UNSAM, licenciado en Enseñanza de las Ciencias con orientación en Física de la UNSAM, profesor en Física, profesor adjunto ordinario semi-exclusiva en la didáctica de la Física de Cabra 2019, coordinador de la carrera Profesorado para la Educación Secundaria en Física, miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Formación Docente CABA 2018, miembro titular del Consejo de Departamento de Ciencia y Tecnología por el claustro docente. De esta manera damos inicio a nuestra segunda disertación con los profesores. Gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Acá la vemos a María Elena Cornic, que fue quien nos invitó a participar en este congreso. Estamos muy contentos de poder participar, compartir un poco lo que venimos haciendo desde el equipo de Ciencias Naturales de la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional. Venimos desde Buenos Aires, desde el interior de la provincia de Buenos Aires. La UNIPE tiene sede en Cava y una sede en Pilar, una localidad que está a unos 80 kilómetros de capital. Bueno, la idea de la charla de hoy, bueno, vieron el título, era Didáctica de las Ciencias Naturales y Alfabetización Científica. Lo que proponemos abordar en este rato es muy ambicioso. Queremos contar las líneas de trabajo y algunas ideas que nos parecen pertinentes en este contexto. Primero un poquito lo que venimos trabajando en la universidad, en el equipo de Ciencias Naturales hace algunos años, en relación a las 4 funciones del sistema formador, que es un poco el lema del Congreso. Y también, bueno, algunas cuestiones que nos ocupan, nos preocupan en
en los últimos años, ¿no? En relación a la enseñanza de las ciencias y a la enseñanza en general. Entonces hablamos de la enseñanza basada en modelos y modelización. Vamos a retomar algunos ejemplos que trabajamos en el taller, ayer, donde había estudiantes y profes del profesorado de biología, del profesorado de química, del profesorado inicial, de primaria, de la tecnicatura en alimentación, de educación, alguna profe de matemática. Y retomaremos eso y profundizaremos concepciones sobre modelos y modelización en la enseñanza de la ciencia. También nos interesa como un tema importante en este contexto, en este momento, la educación ambiental integral y la ley de educación ambiental integral. Entonces, compartiremos algunas perspectivas que adoptamos desde la Universidad Pedagógica, desde nuestro equipo. Abordaremos también la enseñanza basada en contextos y los aportes que esta línea de investigación didáctica hace a la formación inicial del profesorado. Para finalizar, entonces, retomaremos esta cuestión de la alfabetización científica y tecnológica desde la perspectiva del análisis de las representaciones sociales del colectivo docente sobre las cuestiones científicas y tecnológicas. Y después habrá, si llegamos a tener, un espacio de intercambio, pero como nosotros tenemos muchas ganas de, por lo que venimos experimentando en estos días, que pudimos compartir, de aprender, de informarnos de las actividades que ustedes están haciendo en el Chaco, vamos a tener un grupo de WhatsApp, armamos, que ahora les vamos a compartir. Así que nos interesa que durante la charla y después de la charla sigamos en contacto, compartiendo experiencias, ideas, materiales, ¿sí? Eso también nos tranquiliza un poco porque el tiempo es tirano, pero podemos seguir en contacto después. Bueno, eso es todo. No sé si nos llevará el tiempo, pero... Bueno, ese es el grupo de WhatsApp que ya armamos. Así que si quieren, si pueden, si tienen ganas, pueden sacar la foto del código y acceder al grupo de WhatsApp. Durante la charla, si quieren, como somos 3, uno cuenta y los otros manejamos WhatsApp. También por ahí pueden sacar fotos de los que están más cerca y le pasan a los que están atrás. Vieron que las tecnologías digitales permiten esto de... Sabemos que hay gente que nos está mirando por YouTube, así que los saludamos especialmente. Hay mucha gente, como 200 personas están mirando por ahí. Va un saludo para los colegas que nos están mirando por ahí. Vieron que las tecnologías permiten eso, que estemos en distintos lugares. Y esto de WhatsApp también nos permite en distintos tiempos. Ya lo usamos en otras charlas. Y la gente interesada después queda en contacto, compartiendo materiales y compartiendo experiencias. Bueno, vamos. Nuestro equipo, y en relación a las 4 funciones del sistema formador, trabaja en formación inicial docente, en formación permanente, en acompañamiento pedagógico a escuelas, entendido desde la universidad como proyectos de extensión, y en investigación. Brevemente les contamos, de vuelta, la idea es presentar lo que venimos haciendo como equipo, como para abrir un diálogo y para seguir en contacto eventualmente, ¿no? En formación inicial tenemos un profesorado de física que coordina UNCAT, que tiene un diseño curricular particular, diseñado de la UNIPE. En lo particular a mí me gusta mucho un espacio curricular que se llama proyecto. El espacio de proyecto tiende a que los estudiantes en formación estén en contacto con la realidad local, en términos de cuestiones ambientales, cuestiones tecnológicas, productivas, de investigación. Entonces los estudiantes se involucran en el desarrollo de esos proyectos que pueden ser de investigación, de extensión o de formación y docencia, ¿no? Pero que tienen un espacio abierto, donde son los mismos estudiantes, junto con el docente, que diseñan esos proyectos en base a sus intereses personales y a problemáticas locales. Un poco retomando lo que hablaban
hace un rato la colega que nos precedió. Bueno, y también trabajamos en el desarrollo de diseños curriculares en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tuvo una renovación curricular que se empezó a implementar a partir del año pasado, 2023, en los profesorados de física, química, biología, eso es el área nuestra, bueno, historia, geografía, ciencia política y filosofía, en el nivel secundario. Nosotros participamos en los equipos curricularistas, así que también tenemos ahí, digamos, experiencia y bueno, debate que hemos dado. Entre esos diseños, por ejemplo, aparecen las líneas de formación como eje de los creadores de esos diseños que tienen que ver con la educación ambiental integral, por ejemplo, la cultura digital, ahora que aparece la inteligencia artificial como una nueva espacio o pregunta bueno, perturbación dentro del sistema que aparece como un desafío, como una oportunidad o como un riesgo, ¿no? Bueno, todas esas representaciones sociales que aparecen ahí. Bueno, esto de la cultura digital es un posicionamiento en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. La centralidad de la enseñanza, también se habló acá, se viene hablando acá en este congreso, del rol nuestro como docentes en la tarea de enseñar. En fin, una serie de líneas que desde nuestro equipo también hemos aportado, debatido, discutido en la construcción de ese diseño curricular. Y respecto a formación permanente, tenemos un CCC, un sitio de complementación curricular para la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental, que bueno, ahora estuvo, a partir del nuevo gobierno nacional, recorte universitario, creo que estamos todos al tanto, tuvimos problemas serios para la continuidad de esos programas. De hecho, se han dado de baja este año porque no hubo presupuesto. Entonces hay muchos de esos ciclos de complementación curricular que están esperamos que esto se solucione pronto. Y bueno, damos algunos cursos, talleres, conferencias vinculadas a la didáctica de las ciencias naturales y la educación ambiental escolar. Después tenemos dos proyectos de extensión. Uno se llama Cátedra Libre de Educación Ambiental y otro Conocer y Cuidar los Humedales. Después ahí están los links, si entran al WhatsApp, para que puedan ver el material. Ahí hay cosas violas que pueden servir, digamos, como material de trabajo, encuentros donde se trabajó la educación ambiental integral con un caso particular, un problema ambiental particular, y cómo eso se lleva a la escuela, o sea, con casos concretos de proyectos en desarrollo en las escuelas sobre esas problemáticas. Entonces, venía un especialista o dos sobre el tema ambiental a nivel profesional, pero venían maestros y maestras de todos los niveles contando cómo abordaron eso en la escuela. Ese material está disponible, la verdad que me parece bueno que pudimos producir. Bueno, y después, lo último, hacemos investigación en el equipo nuestro, en didáctica de las ciencias naturales, educación ambiental integral, y en los últimos años, el tema de inteligencia artificial y educación, ¿no? Sobre todo el tema de ciencias naturales. Así que nos estamos metiendo con eso. Entonces tenemos algunos artículos, ponencias, charlas, y participamos de una red que se llama Reeducar, que es una red, digamos, latinoamericana de educación ambiental. La UNIPE participa con otras universidades pedagógicas de toda América Latina, México, Colombia, Honduras, etc., que también ahí hay proyectos y ofertas académicas, un curso, por ejemplo, muy interesante. Es como una especie de propaganda esto que hacemos de UNIPE. Nuestra idea, nos encanta por eso estar acá, para difundir lo que hacemos, lo que trabajamos. Esto es ciencias naturales, pero también hay obviamente otros departamentos y otras cuestiones que, bueno, recomendamos que si no conocen, se metan a chusmear. Hay mucha oferta virtual también, así que puede ser de interés. Bueno, vamos. Respecto del tema, ahora sí, de enseñanza basada en modelos y modelización, en relación a la alfabetización científica y tecnológica, en mi tema de tesis, y venimos trabajando en la universidad con esto hace bastante. Primera cuestión, si pensamos en ¿cuáles son las formas de producir y validar conocimiento científico, ¿no?, profesional en ciencias naturales? Pregunto, ¿de qué manera se produce el conocimiento en ciencias naturales? ¿Qué me diría? ¿Cómo se produce conocimiento en ciencias naturales? Y primero yo podría preguntar, ¿cuáles son las ciencias naturales? Pregunto, a ver, que me digan. ¿Cuáles son las ciencias naturales? Biología, química, física,
Ciencias de la Tierra, bien. ¿Y una más? Biología, Ciencias de la Tierra, estamos mirando para abajo. ¿Y si miramos para arriba? Astronomía, ¿no? Esas llamamos ciencias naturales o experimentales. Bueno, ¿cómo se construye conocimiento en esas ciencias? ¿Cómo se construye conocimiento en esas ciencias? Podríamos decir que hay algo que tiene que ver con la observación o la actividad experimental, ¿no? Que es algo bien distintivo de las ciencias naturales, experimentar, observar, describir. Pero hay algo que tiene que ver con la construcción de modelos en el sentido de relatos, discursos, representaciones sobre cómo funcionan las cosas, ¿no? Si yo dejara, soltara este micrófono, ¿qué pasaría? Se cae. Y un ruido. Iría preso con un problema presupuestario grave para... No. Pero quiero decir, uno tiene una idea de cómo pasan las cosas y una explicación. Si ustedes me tuvieran que decir por qué pasa eso cuando lo suelto, ¿qué aparece? ¿Por qué se cae? Por la gravedad, una fuerza de atracción, etc. Ese cuento que hacemos sobre cómo funciona la realidad es lo que llamamos un modelo, un relato, ¿no? Y una tercera manera es a eso matematizarlo. Entonces poder tener una estructura matemática que me permita hacer cuentas y calcular tiempo de caída, velocidad de caída, ¿no? Entonces hay como tres cosas: el fenómeno, la observación, la medición, la descripción experimental, un relato, un cuento, una narrativa explicativa y la abstracción matemática. Lo que postula este modelo es que, o este modelo didáctico, quiere decir este enfoque de enseñanza, es que lo central es trabajar sobre los modelos, o sea, sobre las explicaciones, las representaciones sobre estos fenómenos. Y no tanto como se ha hecho tradicionalmente en la versión matematizada, hacer las cuentas escolares disponibles para las ciencias naturales en general, ¿sí? Entonces, focalizar o enfatizar el trabajo con modelos por sobre la actividad experimental precisa, de medición rigurosa, y sobre todo respecto de las teorías matemáticas abstractas, altamente matematizadas. Cuando hablamos de modelos, entonces, nosotros adoptamos una concepción semántica de un epistemólogo, Pierre, que dice esto, ¿no? Es un relato, un discurso, es más parecido a contar un cuento que a medir o hacer un cálculo. Poder contar una historia razonable sobre por qué ocurren las cosas. Y esto es muy potente porque vincula con otras disciplinas, ¿no? Y con la didáctica que hablábamos antes. No se trata tanto de ser un profesional de la ciencia que está encerrado en su laboratorio, sino un buen contador de cuentos. Nosotros y los estudiantes aprendamos a relatar, a contar cómo funcionan las cosas. En un relato que sea razonable, que sea creíble, que sea validable, que permita, digamos, como dice ahí, no, viene después eso, explicar, describir y anticipar qué pasa con ese fenómeno, ¿no? En el relato. Después el profesional de la física, de la química y de la biología tiene otros trabajos, además del relato, ¿no? Que es el modelo. Lo va a tener que medir experimentalmente con mucha precisión y va a tener que hacer el modelo matemático lo más preciso posible. Pero a nivel escolar, nosotros pensamos que trabajar con modelos es mucho más potente, didácticamente, ¿no? Genera situaciones de enseñanza-aprendizaje mucho más valiosos desde el punto de vista didáctico. Ahí distinguimos lo que es ciencia profesional y ciencia escolar. ¿Se acuerdan el primer día? Ruth Hart nos decía si todos bailábamos. ¿Se acuerdan que nos preguntó? ¿Todos bailan? Que todos muchos levantamos la mano. Ahora, cuando después preguntó, ¿todos bailan profesionalmente y pueden ganar un concurso? Y quedaron. O como vimos ayer en la muestra, gente que bailaba muy bien y uno se quedaba aplaudiendo nomás porque. Pero digo, con ciencia podemos hacer un símil. O sea, todos podemos hacer ciencia. Sí, podemos hacer ciencia escolar, ¿no? La ciencia profesional la dan los profesionales científicos. Pero nuestro posicionamiento va por ese lado, ciencia escolar con modelos didácticos escolares, modelos explicativos de los fenómenos a nivel escolar. Entonces, la enseñanza basada en modelos y modelización aporta a la alfabetización científica en ese sentido. La alfabetización, que vamos a hablar dentro de un ratito, tiene que ver con, es una metáfora de aprender a leer y escribir, estar alfabetizado.
estar alfabetizado científicamente, es tener nociones, modelos que expliquen cómo funcionan las cosas. No ser un científico profesional, ¿no? Eso lo harán los profesionales. Pero todos y todas tenemos que tener explicaciones razonables, modelos explicativos de cómo funcionan las cosas. Por ahí va. Y otro tema que también sirve esto, ayuda, es cuando abordamos problemas complejos. Vieron que cada vez nos piden más, a los profes, por ejemplo, abordar temáticas ambientales. Temáticas ambientales son enormemente complejas, desde un campo disciplinario. Si yo miro la física del calentamiento global, es compleja. Pero además ahí hay cuestiones químicas, hay cuestiones biológicas, pero sobre todo hay cuestiones sociales, económicas, políticas. ¿Y cuál de nosotros es una persona capaz de abordar todos los temas? ¿No? Bueno, yo sé de mi disciplina un poquito, pero yo de sociología, de antropología, de filosofía, bueno, me tendré que poner a estudiar, pero no sé. El trabajo modelos, esta perspectiva del trabajo modelos, permite que uno intente dialogar con las otras disciplinas en el marco de modelos explicativos, no de superteorías matematizadas y perfectas, ni de mediciones realizadas con extrema rigurosidad, sino en el marco de discursos o representaciones sobre esos fenómenos y que permiten iniciar un diálogo, ¿no? En ese sentido nos parece también que es una estrategia muy interesante. Rápidamente, ¿qué entendemos por modelo? Decíamos, diversas formas de representación, relato, imagen analógica, análogo concreto, ecuaciones, texto, que son igualmente válidas para la construcción de conocimiento científico escolar, en la medida que permitan describir, explicar, predecir e intervenir sobre el mundo natural, tanto en sistemas como en procesos. Entonces, ejemplos de esto son los que hablábamos recién, no sé, la gravedad, el modelo de la teoría cinética molecular, los modelos de cómo se comportan los materiales, la teoría cuántica, el modelo atómico, que una cosa es un cambio físico y otra cosa es un cambio químico, etc. Sin llegar a un nivel profundo, teórico, abstracto, formalizado, matematizado. Algunos ejemplos. Los que estuvieron en el taller ayer, Luisito Peretti nos hizo una experiencia para explicar esto de los modelos, donde nos mostró qué pasa cuando yo caliento con una llama un material, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer caso es un violín al que le pongo una llama. ¿Pero qué le pasa a ese violín? Se quema, se prende fuego. En el segundo caso es un fusible de un auto, ¿no? Es un alambre que se calienta porque pasa corriente eléctrica. ¿Y qué le pasa a ese metal cuando se calienta mucho? Es un fusible. Se funde, se derrite sería, ¿no? Cambia de estado, estaba en estado sólido y pasó a estado líquido. Y por eso se funde y se corta la corriente. Pero no es lo mismo que el de arriba, ¿no? El de arriba hubo reacción química. Abajo hubo cambio de estado, pasó de sólido a líquido. Y el tercero era el caso de un paro bimetálico, dos metales pegados, que se dilatan de distinta manera, ¿no? Entonces, explicar qué pasa ahí adentro requiere modelos. Una cosa es una reacción química, otra cosa es la fusión, un cambio de estado, otra cosa es la dilatación de dos materiales distintos. ¿Qué pasa a nivel molecular, microscópico? Hablábamos de eso ayer. Y en el taller de ayer, que nos quedamos recontra contentos porque, como les decía, tuvimos compañeros, profes y estudiantes de biología, química, etc. Surgieron, se inventaron los colegas en el taller ejemplos, por ejemplo, de problemas de la vida cotidiana, alimentación sana. ¿Por qué algunos alimentos generan más pesadez o grasa corporal, no? Porque si yo como, me crece la panza con esos alimentos, y si como otros alimentos, no. ¿Por qué? ¿Cómo pasa eso? Ese era el problema, era la pregunta. Eso requiere, si yo voy al nivel de modelos, explicar, ¿no? ¿Qué son los alimentos? ¿Cómo es la composición química de los distintos alimentos? ¿Qué es el metabolismo? Explicaciones a nivel coloquial, narrativo, podría ser esquemático, ¿no? Con algún tema que lo explique. Y eso nos orienta en una enseñanza basada en problemáticas de interés. Lo histórico
un grupo habló de que hubo récord de temperatura acá en San Antonio, 43 y pico de grados, y la pregunta era, ¿se superará esa marca el año que viene? ¿Habrá más temperatura? ¿O fue un pico y ya está? Como pregunta, ¿no? Que nos lleva a discutir. Y ahí hay que pensar en otros modelos más globales, el clima, etc. Después, el contexto seguro-científico, el fuego de San Antonio, la culebrilla, la relación es si la curo con un médico o me la curo con un curandero. Y el debate que aparece ahí, sí, no, porque sí, porque no. Y la pregunta era, ¿cómo afecta el clima en la aparición de esta enfermedad? Hablamos de un modelo, de un contexto ambiental, y también discutían si acá, en esta ciudad, no sería mejor tener un transporte colectivo en vez de que cada persona ande en moto, pensando en el impacto ambiental, ¿no? Entonces decían, bueno, habría que calcular cuáles son las emisiones producidas por un colectivo que lleva 20 personas o las emisiones producidas por 20 motos, y calcular ventajas y desventajas. Ese problema requiere modelos también para explicar, bueno, cómo se produce la combustión, cuánto gas libera un combustible comparado con otro, la potencia, la eficiencia, etc. Y ellos un conjunto muy bueno, que eran las chicas de inicial y primaria, es un contexto tomado... Y hay chicos también. Ah, y hay chicos también, me dice Ruta acá. ¿Vos decís? Pero muy poquitos. Me dice que deje de ser tan machista, es imposible. Bueno, vamos a tratar. Bueno, mirá a ver qué te parece. No, divino. No, todavía no lo conté, ¿cómo me decís que es divino? Falta el dibujito que hacemos Bueno. las mujeres iniciales. No, dice, mirá, la chica inventaron el cuento de los 3 chanchitos y el lobo fumador. Entonces resulta que estaban los 3 chanchitos y viene el lobo al primero y le tira el faso a una casita hecha de paja. Después viene el lobo y le tira el faso a un chanchito que había hecho la casita de caña verde. Entonces se quema, pero tarda un poco más porque la caña está verde. Y el tercero le había hecho ladrillo, obviamente, y le tira el faso y no se prende. Entonces eso era como para discutir que los distintos materiales frente al calor responden distinto. En el marco del cuento de los 3 chanchitos, un poco modificado contra el lobo. Fíjate que el malo acá, ahora sí que nos está por aludir. Bueno, último minuto y termino. Una idea nada más de una línea de trabajo. Esto solo da para un taller largo, ¿no? Pero les cuento en qué estamos trabajando y que a mí me interesa muchísimo. Es lo que más me interesa ahora, ¿no? Es la educación ambiental integral y un concepto que llamo la triple implicación docente en educación ambiental integral. Los que trabajamos en profesorados conocemos, creo, el concepto de doble implicación o doble conceptualización en la formación docente, ¿no? Yo tengo que enseñar a mis estudiantes física, pero también tengo que discutir y enseñar cómo enseñar física. Eso es la doble conceptualización o doble implicación, que no es lo mismo que enseñar física en una universidad para formar físicos o para formar ingenieros. Yo estoy formando docentes que enseñan física, ¿no? Entonces, la doble implicación supone que el que enseña física, el que sabe física obviamente, pero también tiene que anticipar obstáculos, proponer didácticas, todo lo que estuvimos hablando hace un rato. Bueno, muy bien. Yo agrego una tercera implicación docente cuando aparece la educación ambiental integral. Nos vino a complicar la vida a los docentes, la educación ambiental integral. ¿Por qué? Porque las problemáticas ambientales no son un tema de física como cuánto tarda la piedrita cuando yo la suelto. Y que a mí me pasa por el costado, porque no me importa, tarda 5 minutos más, 5 minutos menos. Pero lo ambiental me está involucrando a mí como persona. En mi caso particular les cuento, en Saladillo, un pueblito que yo vivo, que es parecido en tamaño a este, el problema ambiental más grande son las fumigaciones con agroquímicos. Estamos completamente rodeados de soja. Y se nos fumiga por arriba de la cabeza. Yo en mi cuerpo tengo glifosato. Nos hicimos un análisis y tengo glifosato. Y yo no soy productor agropecuario, no gano un mango de la soja. Bueno, algunos dirán, sí, algún mango ganás porque
las retenciones hacen que se construyan caminos, que haya escuelas, es cierto, pero no de ese sistema de producción. Se podría decir, bueno, produzcan de otra manera que no me envenene y retengamos sobre eso, ¿no? Estuvimos hablando de otras maneras de producir fósiles, que vimos acá, por ejemplo, el tema agroecológico. Están proponiendo producciones agroecológicas sin químicos para alimentarnos más sanamente, ¿no? Entonces digo, ven a dónde voy. El tema ambiental no es un contenido más a enseñar, es algo que me pasa, en mi caso, por el cuerpo. El 20% de las personas, no sé en Chaco, en Buenos Aires, que se hizo este estudio, con laboratorios muy buenos, financiado por una ONG europea, porque nosotros no teníamos un mango para hacer el estudio, demostró que el 20% de las personas de Buenos Aires tenemos glifosato en el cuerpo, sin comerla ni beberla, pues ya les digo, no trabajo en el campo, no soy sojero, no nada, soy docente. Entonces, nos involucra eso personalmente a todos. Entonces hay una triple implicación que yo llamo, y eso tiene que ver con, más allá de enseñar y aprender contenidos de educación ambiental integral, comprometernos personalmente en nuestro territorio, en nuestra época, con el diseño de políticas ambientales en el territorio. Me voy muy contento porque vi que acá están pasando esas cosas, acá en Villa Ángela, con los colegas y con los estudiantes que estuvimos trabajando ayer en el taller. Dejo acá, así mis compañeros pueden seguir. Y bueno, muchas gracias por esta parte. Bueno, me toca seguir el cuento, el modelo. En principio, nada más aclarar, por si no hubiera quedado claro, que las vivencias en este congreso para el grupo fueron realmente intensas, digamos, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera. Nosotros veníamos como conferencistas y aprendimos mucho más seguramente que lo que le podemos explicar. Eso también nos hizo también variar un poco nuestro discurso y por eso tanto cambio de Pau. Nos invitaban, vamos para allá, sí, pero espera que tenemos que arreglar un poquito el Pau. Vamos para allá, pero aguantemos un ratito que arreglamos el Pau. Porque realmente entendimos que esta es una oportunidad más que para conferenciar, para compartir. Para compartir con gente que viene haciendo una recontra mil banda de cosas y de las cuales nosotros nos llevamos una barra de ideas y lo menos que podemos hacer es, más que explicarle cómo funciona el mundo, que ya lo entienden bastante bien, decirle solamente lo que hacemos nosotros de forma humilde. Esa misma humildad, y no hablando del sistema formado de Chaco, pero no podemos decir mucho, pero sí algo, un poquitito, del sistema formador en Buenos Aires, la intro que fue recontra grandota y grandilocuente, contando los lugares por donde pasamos, nos permite decir que entendemos algo del sistema formador porque pasamos por varios de estos lugares. Y lo que les voy a presentar yo, ahora me hago yo, de Oscarcito Trinidad, es una mirada bastante particular de lo que a mí me parece que pasa en el sistema formador. Dado que somos docentes de institutos de formación docente, la cantidad de años que tenemos me hace un ruidito porque somos profesores de práctica y cuando estamos en la última parte de las residencias recibimos las primeras secuencias didácticas, producciones didácticas directamente, no de más o menos, de tengo que ir a la escuela mañana, tengo que entregar tal cosa. ¿Viste cuando vos decís 4 años, viste? Pedagogía, didáctica, física, ¿no? Y lo que aparece en la secuencia didáctica está mucho, pero mucho más cercano a lo que comentaba Víctor, de la ciencia erudita, de la persona que sabe mucho física, que de lo que se esperaría que pase en las escuelas secundarias. Aquello cercano a la alfabetización científica, aquello cercano a los relatos, aquello cercano a la cuestión placentera de aprender ciencia. Entonces, venía la cuestión, che, ¿y qué onda? ¿Por qué? Una mirada, insisto, particular, me da la sensación de que le ponemos mucha garra a cada una de las disciplinas de la formación. Mucha garra. O sea, trabajamos realmente en forma muy responsable. No sé si tanto en sentido de aparecer. Ruth decía que se necesita, el trabajo docente necesita la cuestión del diálogo, la cuestión de pensar entre varios.
Y yo lo que creo es que la magia pasa hacia adentro de las aulas. Se cierra la puerta, puede aparecer la magia, pero la magia aparece acá. No sé si se comparte la magia. Entonces, me parece que el saber en los institutos está muy atomizado, o sea, el tratamiento muy específico de cada una de las materias. Lo que pasa hacia dentro de cada materia está gobernado por la lógica disciplinar. Esto es, se aprende tal cuestión porque hace falta aprender para entender lo siguiente. Y esto siguiente se aprende porque falta para lo siguiente. Quiere decir que hay una lógica de la disciplina erudita, no de la alfabetización científica. Encima, la didáctica específica, cómo enseñar física, aparece por lo menos en nuestros profesorados bastante adelante, tercer año, cuarto año. Entonces, por lo general, alguien dice, bueno, no se puede enseñar lo que no se sabe, así que primero le damos física, y después vemos cómo se enseña. ¿Sí? Me hace un poquito de ruido eso, ¿sí? O sea, podríamos traer a cualquier ingeniero hidráulico, tipo podría dar tranquilamente física, y sabemos que eso no estaría pasando en todo el mundo. Todo este trabajo, encima, ojalá pasara lo que dijo Víctor, pero a mí, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, yo entro en un aula de Física 1 del profesorado, me cuesta diferenciarlo de lo que pasa en el aula de Física 1 de Arquitectura, de Medicina, del CBC, ¿sí? Insisto, todas las carreras parecerían ser que es muy importante saber la disciplina y después vemos cómo funciona, ¿sí? Esto no sé, ¿sí? Esto no sé. Y este tipo de cuestiones de trabajar de esta manera, en mi opinión, dejan marca en los estudiantes. Dejan marcas que se reproducen cuando vos decís, bueno, y ahora decime, ¿vamos a enseñar algo en la escuela secundaria? Sí, aquí a Cuba, lo que yo viví como estudiante. Aprendemos más de ser estudiantes que de los marcos teóricos que marcamos estudiantes. Bueno, entonces parecería ser que el entrecruzamiento de todo lo que se aprende en la disciplina, la didáctica, la práctica, termina siendo más o menos arreglar que en la residencia, más o menos con el profesor de la residencia, y arriba abajo, ¿sí? ¿Dónde está mi articulador? No, che, yo me lo pasé solo, querido. Bueno, entonces, está bien, pero si no tenemos una lógica de qué vamos a enseñar y cómo lo secuenciamos, entonces ¿qué cómo enseñamos? Entonces, el profesor. Tuvimos la suerte de tener a Philippe Merrier una vuelta en la UNPE, ¿sí? El amigo Philippe daba vueltas por ahí por Buenos Aires y lo pudieron traer a trabajar con los equipos de investigación de la UNIPE. Tuvimos esa cuestión de tenerlo al ladito y convidarle mate, no tomamos. Pero la cuestión es que pudimos hablar un ratito, y él comentaba una cuestión muy interesante acerca de él había estudiado cómo se seleccionan los contenidos a enseñar en los distintos países. No me acuerdo si era en Indonesia o algo por el estilo, decía, bueno, primero se tiene que saber ecología, después se tiene que saber biología, después se tiene que saber reflexionar y después, vas a dar clase. En el Reino Unido tenés que saber la disciplina, tenés que saber derecho, la cuestión legal y después se va a hacer. Entonces nosotros preguntamos, ¿y ustedes qué onda? Mira, nuestra posición, dicen, nuestra escuela es que se enseña todo lo que te ayude a tomar buenas decisiones en el vida. Esto que parece, bueno, Philippe, te pagamos el vuelo en avión para esto, o sea, parece un... No, es un montonazo, Lo que acabo de decir es cómo generamos nuestra secuenciación y selección de contenido. Bueno, nada, doy esto porque si no, no puedo dar esto, doy esto porque si no, no puedo dar esto. La selección disciplinar, la lógica disciplinar. No es lo mismo, doy fuerza porque tengo que ser coherente con esto. Y entonces, indefectiblemente, me tengo que poner a pensar, bueno, ¿para qué lo estoy dando? No para aprender fuerza, para enseñar fuerza. Totalmente distinto. Involucra cuestiones que tienen que ver un poquitito con algo parecido a esto. Sostenemos que desde cada espacio de la formación, sea disciplinar, sea del campo que fuere, tenemos que pensar en que se tienen que trabajar los contenidos de la ciencia, porque insisto, tampoco estamos haciendo un cumpleaños de 15, tenemos que aprender ciencia porque tenemos que enseñar esto.
pero al mismo tiempo, y no podemos dejarlo para otro, se tienen que trabajar reflexiones relacionadas con para qué aprendemos lo que aprendemos, porque lo tenemos que enseñar. Y pensar en que tenemos que enseñar implica pensar en cuáles van a ser los problemas que tenemos que afrontar cuando vayamos a la escuela. Que son de la física, pero que son de un montón de cuestiones distintas, que no tienen que ver solamente con la física. Con los espacios, con la cuestión institucional, con la cuestión relacional, con la comunidad, con los problemas regionales. No quiero que se escapen todos, ahora voy a estudiar otra cosa, no voy a ser profesor, pero quiero decir que el trabajo docente es remil complicado. Entonces, un poco estudiando este tipo de cuestiones, insisto, todos estamos haciendo el doctorado y en el momento de elegir a ver qué vamos a estudiar, lo mío fue, bueno, está todo muy lindo, ya lo encontré, está todo muy mal en el profesorado de Buenos Aires, pero ¿y qué? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo se trabajaría? ¿Cuál sería un aporte para trabajar desde las materias de la disciplina, cuestiones de la disciplina, en comunión, en diálogo, con cuestiones de la didáctica y cuestiones de lo que esperamos que pase en el aula también de secundaria? Bueno, nada, hay pilas de lo que nosotros llamamos modelos didácticos. Yo solamente voy a conversar acerca de uno que trabajamos ayer, es lo que se llama la enseñanza basada en contexto. Viste que hay enseñanza basada en problema, en pregunta, bueno, esto es enseñanza basada en contexto, una palabra bastante remanida, pero no le estoy diciendo contexto es todo, no, estoy diciendo cómo utilizamos contextos para la enseñanza de las ciencias. Para el amigo Kim, la cuestión es, existe una situación muy similar a la del mundo real, no es el mundo real, porque la crea el docente. Es una construcción docente, es un encuadre, es un marco, es una historia docente muy creíble, muy cercana a la de los estudiantes, que invita a actuar, invita a tener que decir algo, invita a tener que resolver alguna cuestión, algún problema. Nuevamente, esto es totalmente distinto, porque tenés una situación, no apareció con movimiento de título uniforme, título, copia, no, tenemos este problema, ¿sí? Tenemos que resolverlo. Una primera mirada es que la gente empieza a levantar, y bueno, si el problema es muy cercano a los estudiantes, todos tenemos algo que decir. El que estudió, el que no estudió, el que leyó, el que no leyó, todos tenemos algo que decir. Estos relatos que decía Víctor en primer momento. Entonces, si nuestro relato no alcanza del todo a solucionar ese problema particular, decidamos aprender otra cosa. Entonces los contenidos a enseñar aparecen, no porque si no doy esto no puedo aprender esto, no, aparecen porque si no aprendo esto no puedo resolver el problema. Como herramienta. Y aparte la lógica de qué elementos y qué contenidos voy a enseñar y cuándo los voy a enseñar, no lo dicta particularmente la currícula, lo dicta el problema. Y tienen sentido y toman sentido para los alumnos porque está el problema. Porque lo primero que te preguntan es, ¿para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a estudiar esto? Ah, no, vas a ver, más adelante vas a entender. No, acá no ningún más adelante. Si no entiendes esto, no puedes resolver el problema. Así el contexto le da sentido al contenido. Bueno, rápidamente, la idea de la que trabaja en contexto sostiene que trabajar con contexto no solamente es una cuestión de aprender, sino que entender el sentido transferible de lo que aprendemos. Aprendemos esto que me ayuda a resolver este problema, pero esta misma idea básica, este mismo modelo, me ayuda a resolver este problema y otro problema y otro problema, entonces dar sentido a la producción de la ciencia. Por otro lado, permite en este tipo de actividad lo que Izquierdo nombra como ciencia escolar, esto de producir, indagar, argumentar, modelizar, todas cuestiones cognitivas bastante distintas a recordar, aplicar, ¿sí? Otra idea. Estimular la necesidad de aprender y seguir aprendiendo, generar emociones positivas del alumnado hacia la ciencia, porque la ciencia aparece como posible respuesta a problemas particulares que ellos reconocen como problemas. Y otra de las cuestiones, si todo funciona recontra bien, es que todo lo que aparece en el aula y se aprende en el aula, ojalá fuera en pos de compartir con la comunidad cercana, la comunidad más grande,
una cuestión que, insisto, ayer, una de las vivencias que yo aprendí es, decían, todos bailan, algunos bailan, decía Víctor Rudy, decía, no, algunos bailan y otros bailan profesionalmente. Pero aún de los que bailan profesionalmente, ayer lo que entendí es que cada estudiante que me choqué por acá tenía algo para decir fuera del aula. Nos hizo ver parte de las cuestiones de Chaco, nos hizo ver parte de las ganas de compartir, nos hizo ver el amor por la comida, el amor por el baile. Eso es impagable, ¿sí? Va más allá del aula, no pasa en el aula, pasa por cualquiera que se forma acá al profesorado y nosotros nos llevamos eso. Bueno, rápidamente, estoy como voy con el tiempo. Trabajar hablaban ayer también de las secuencias didácticas, unidades didácticas. No es una cuestión de decir, mira, cómo el chanchito, por qué la casita del chanchito palito verde se tardó en quemarse. Bueno, y ahora copien, combustión. ¿Sí? O sea, no es una cuestión de darle el marquito del cuentito y después seguimos como siempre. No, es una cuestión de decir, hay partes que guían una secuencia, que arrancan, por supuesto, desde contextualizar, presentar un problema creíble, un contexto creíble, habilitar la palabra a todos y todas para que puedan decir algo. Ese es el momento de entender para el docente las ideas previas. Que esas ideas previas ni bien ni mal. La ciencia no funciona así. La ciencia no genera verdades. Si quieren verdades, pues a la iglesia. Acá la ciencia lo que tenemos son las mejores respuestas para estos problemas hoy. Que sabemos que mañana no van a ser otros. ¿Sí? Entonces, si vos presentas un problema y los estudiantes te están diciendo X, J, B, bueno, ni bien ni mal. Está bien hasta que a alguien no se le ocurra algo mejor. O están bien hasta que resuelven el problema. Si resuelven la mitad del problema, bueno, falta algo más. ¿Sí? Así funciona la ciencia y no estudiando la segunda ley de Newton. Parecería ser que hay un catecismo, ¿sí? No, acá es una construcción continua, humana, que resuelve problemas. Ahora, ese primer momento, insisto, no es decirle que cualquiera tira cualquier cosa y está todo bien, no. Insisto, lo comprometemos con el problema y entendemos que hace falta aprender más, y para aprender más, el docente ahora aparece trayendo alguna otra herramienta, buscando, ahora ni el docente. Los chicos te googlean en 2 toques así y van a aparecer, yo encontré tal cosa, ellos son los que traen, digamos, los modelos. La cuestión es ver qué tanto aportan a la resolución del problema. En ese momento ya te olvidaste del problema, de los chanchitos. Ahora estás estudiando combustión, estás estudiando... Es el momento de la descontextualización. Ahí pasa al segundo plano y ahí entran en vigor, en poder, los modelos científicos. Si se aprendió algo en el momento de los modelos científicos, eso que aprendimos lo podemos volver a utilizar en nuevos problemas, nuevos contextos, lo que por otro lado es una evaluación de lo que está pasando en las escuelas. Por supuesto, no invité yo a esto, sí, de nuestra bien amada Edith. Bueno, rápido. Y ahora, porque, insisto, decir es muy bonito, pero hacer es más mejor. Algunos ejemplos, y esto pasa con mis estudiantes del profesorado de segundo año de un profesorado de biología. La idea fue, bueno, una cuestión es comentar y otra cuestión es hacer. Ellos aprendieron, trabajaron calor y temperatura a partir de un problema contextualizado que yo les propuse. No les dije trabajar con contextos. No, primero aprendemos calor y temperatura, pasando por la experiencia y vivenciar el modelo didáctico que te estoy proponiendo. La idea es estar parando cada ratito a medida que vamos avanzando y decirle, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Bueno, entonces ahí va apareciendo el modelo en el sentido de reflexionar por qué estamos haciendo lo que hacemos en cada ratito. Señor. Bueno, entonces, rápidamente, esto que está acá va rápido porque les contaba ayer en un taller que vivo en Ezeiza, donde todo el mundo entiende que está el aeropuerto, pero pocos se acuerdan que está la cárcel de Ezeiza. Y la cárcel de Ezeiza, la gente que va a visitar a la gente que da la libertad, se acerca al lugar, te arma una casita con 3 palitos y se queda a vivir ahí. Como mi señora es asistente social, nada, llevar colchones a ese lugar, esto que el otro con la camioneta, entrar a las casitas y ver para afuera, que para afuera se veía por los ojos.
Yo imaginando, bueno, nada, 5 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, 5 grados en Buenos Aires, con la casita con palito, te lo regalo. ¿Sí? Yo puedo, a ver, no es que pueda entender ni aceptar la pobreza, pero no lo inventamos en ese momento. Lo que no podía entender como no se le ocurre algo para tratar de no pasarla tan mal. ¿Sí? Entonces, esto que les cuento, el contexto. Que puede ser verdad, puede ser mentira. Les hice un re lindo cuento. Y hasta algunos me hacen escuchar. Y se entiende lo que les estoy planteando, y a los chicos les planteaba que mejoren las condiciones térmicas de esa casita precaria con cosas que se puedan levantar del piso. ¿Sí? Pila de papel, croquis, dibujos, maquetas, lo que sea. ¿Sí? Pasamos por hacer croquis, pasamos por explicar por qué proponemos lo que proponemos, pasamos por hablar sobre los textos científicos, cómo justificábamos, cómo explicábamos, cómo describimos. Pasamos por después proponer, decir, bueno, hagamos un experimento para ver lo que estamos diciendo, si esto funciona o no funciona. Prototipos de casitas, esto es un profesorado de educación primaria. ¿Sí? En donde ahí, lo digo porque son mucho más lindos de lo que podemos ser nosotros los de secundaria, que somos horrendos. Acá la cuestión era generar con un vasito de agua caliente adentro, meter esto, generar una curva de calentamiento, una curva de enfriamiento de cada una de las casitas, entonces comparar cuál funcionó mejor en el sentido de haber aprendido sobre cómo se manifiesta el calor y cómo se transmite el calor y cómo se pierde el calor en una casa. Estos son de secundaria y ya laburan con cuestiones un poco más pro en el sentido de que trabajan con Arduino, con toma de datos en el sentido de sensores, entonces producen otro tipo de casitas, como la que está ahí, tabla de datos. Te van tomando la temperatura cada 0,5 segundos, de todas las casitas al mismo tiempo. Están todos ahí puestos ahí, todos con la casita, y la computadora va tirando datos y se va armando una curva de calentamiento y después decidir cuál fue mejor o cuál fue peor. Bueno, último, solamente otros ejemplos. Películas, ¿sí? Viven esos tipos, la quedaron, la mayoría, y los que no tuvieron que soportar meses en la nieve, temperatura de 30 grados bajo cero. La película te explica algunas decisiones que tomaron. Un trabajo interesante es decidir si esas decisiones fueron acertadas, no lo fueron, podrían haber sido mejor. Hablando de calor y temperatura, insisto, parece que estamos haciendo una cosa que no es escolar, pero claramente el arte no se entera en la escuela. Bueno, más y más ejemplos, jugamos con catapultas en el aula, vale jugar, pero le pegamos el tubo fluorescente. Entonces, podemos construir catapultas siempre y cuando tengan un rango de tiro de entre 0,5 y 6 metros. Si pueden construir esto y saber a dónde va a pegar el tiro, antes de tirar y no romper nada, seguimos jugando. Eso es tiro de proyectil y ese tipo de proyectos. Bueno, y estos son mis alumnos del profesorado que después de haber pasado, soportado este tipo de cosas, ellos generan su propia secuencia de datos. Entonces, una de las estudiantes vio de Expedición Robinson, no sé qué, gente que la llevan a una isla desnudo y lo hacen estar ahí, que esto que lo otro. Entonces la pregunta era, bueno, elijamos un lugar donde el problema sea el agua, no sé, el Congo, no sé, un lugar, aguas putrefactas por todos lados, pero hay agua. Entonces le decimos, la idea del programa es, te llevan a ese lugar, te puedes llevar una sola cosa y te revuelven en el lugar y tenés que vivir en el lugar. ¿Qué te llevarías vos? Todo decir cualquier cosa, pero como ella quería trabajar particularmente potabilización del agua, lo único que se llevó es una olla. O sea, ¿para qué corno crees una olla? Porque te permite calentar, te permite evaporar, te permite hacer, y entonces generar agua que es necesario para poder sobrevivir. Bueno, y así. Me voy nada más diciendo que esta idea de pensar el trabajo con contextos, no diciéndole que ustedes tienen que hacer trabajo con contextos, trabajar desde la formación en cada una de las áreas disciplinares con lo que en verdad predicamos. Dejemos marcas que sean evocables por los estudiantes cuando tengan que acudir a tener sus primeras pruebas. Cortito. Señor. Tenemos 50 filminas, así que tenemos algunas problemitas de las que Mónica ayer decía, una de las actividades que tenemos que tener presente al iniciar una tarea docente es ver cuál es el tiempo que tenemos y qué es lo que proponemos.
Entonces, tenemos una cantidad así de tiempo, bueno, y esto es lo que queremos hacer, vamos a distribuirlo. A nosotros nos quedó, como ella nos quedó un sillazo, por eso queda un montón de cosas por decir, y muy poquito tiempo para hacerlo. Pero como decían los colegas, amigos y compinches, y ¿cómo se le queda? Bueno, ahí. Nosotros estamos muy contentos con lo que nos llevamos. No creemos en realidad que las cosas que nosotros decimos, que pueden ser por ahí de orden teórico, se vayan a resolver en este espacio. Todas las cosas que vimos charlando ameritan cada uno un seminario. Entonces queremos ir dejando algunas notas, pero imagino que han quedado unas cuantas notas. Entonces no quiero demasiado profundizar en cuestiones teóricas y sí seguir charlando algo de lo que fueron comentando los colegas. En principio, agradecerle a Víctor, que contó un poco cómo fue el modelo de ayer. Yo tenía, porque algunas de las colegas que estuvieron ayer en el encuentro, que veo por aquí algunas, se fueron sin saber cuál era la respuesta al problema. ¿Entendés? Digo, esto le va a llevar años de terapia. Y acá, bueno, felizmente, Víctor contó en el taller uno de los conceptos que debió haberse cerrado era la expansión térmica de una cosa que se llama bimetálico. Anoten, que se van a ahorrar unos cuantos mangos con esa cuestión. Nosotros, cuando iniciamos, hablamos de alfabetización científica y tecnológica. Dijimos, y parecería que hay un acuerdo compartido por todos de que es la alfabetización científica y tecnológica. Y ese es un punto que yo estoy un poquito en duda con eso. Yo creo, esta es una idea ya no me acuerdo qué año, del 94. Esa pregunta. Dice, cuando se habla de alfabetización científica y tecnológica, ¿se mira hacia la integración de los jóvenes al mundo industrial económico o a su emancipación? ¿Qué estamos pensando cuando hablamos de alfabetización científica y tecnológica? ¿Estamos pensando en construir, digamos, herramientas que emancipen a los ciudadanos? ¿O estamos pensando en sostener un sistema de producción, y lo cual nos lleva a distintos modelos de enseñanza? Ahora, esto que estoy diciendo, no sé si siempre lo hemos meditado, ¿no? Hay como un ejercicio de la enseñanza, de la ciencia y de la tecnología, donde nos apoyamos en ciertas tradiciones y hacemos lo que consideramos que es mejor para todos, para todas. Bueno, entonces, tenemos sobre la escuela una constante demanda de la sociedad. Una constante demanda. Constantemente. Porque es una sociedad que está atravesada por lo tecnológico y que a su vez es subjetivante. Nosotros necesitamos, para seguir formando parte y no quedar excluidos. Ayer hablamos un poco de ese tema, acerca de la exclusión que puede generar la propia tecnología. Entonces, para unos es una bendición y para otros, no sé, eso. Entonces, ese esquema subjetivante hace que la escuela, como agente del Estado, recoja el guante y decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para incluir las tecnologías? Pero es constante. No es que lo vamos a resolver con la decisión que tomemos acerca de la inteligencia artificial. Es constante. Constantemente vamos a tener sobre la escuela, sobre los agentes de la escuela, sobre nosotros, una demanda por, ir al ritmo que avanza la tecnología. Entonces, demanda del sistema educativo un acomodamiento constante e instala la idea de desarrollo. ¿Por qué tenemos que estar, corriendo tras el desarrollo de las tecnologías o de la innovación tecnológica? Por el desarrollo que va a implicar. Entonces lo estamos pensando, acá como carácter estratégico las tecnologías. Lo estamos pensando porque es la manera en que vamos a garantizar el desarrollo de los pueblos. Ahora, eso está la otra idea, de qué es el desarrollo de los pueblos. Entonces, guarda, que no nos vendan que el desarrollo del pueblo es el desarrollo que los países hegemónicos esperan de nosotros. ¿Cómo es el desarrollo de un pueblo cuando los habitantes de ese pueblo son intoxicados por un agroquímico?
sos un habitante de Saladillo. Bueno, entonces digo, ¿en qué medida la idea de desarrollo realmente es para beneficiarnos o por ahí somos víctimas de ese desarrollo? Yo preferiría no saberlo, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener como una distinción de cómo vamos a incluir la tecnología en la escuela. Porque estamos pensando en dos posibilidades, esencialmente, sin entrar tan profundo en la idea de desarrollo. Pero estamos pensando dos cuestiones, que es la primera pregunta, la pregunta de Foures, que lo hice hace 7 minutos, no le puse nada. Bueno, entonces, hay como dos modelos. En principio, esta es una completa simplificación, no hay blancos y negros, digamos, hay montones de grises, pero nosotros como para tomar la reflexión, no vamos a desarrollar los temas, Insisto que esto es para un montón de días de discusión. Y por otro lado, de poder escucharlo, acá es lo que yo tengo micrófono, así que viene la cámara ya. Pero estaría bueno poder escuchar y debatir estas cosas, eso lleva mucho tiempo. Entonces, nosotros planteamos como dos modelos. Un modelo que se llama tecnologicista. En ese sentido, ustedes habrán escuchado la palabra STEM en los últimos años, con mucha presencia. Nosotros hemos hecho algunos trabajos acerca de las potenciales didácticas de STEM. No es que estamos contrariamente puesto en una vereda enfrente, sino esta es una estrategia hegemónica norteamericana que nació en una oficina de Estado, nació en una universidad. Entonces, ¿qué pasó? La idea de STEM es un formato donde se propone trabajar en manera conjunta contenidos de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemática, contribuyendo desde los distintos campos al desarrollo o la resolución de un problema. Si yo te lo digo así, pues sí compro. Porque ¿qué está diciendo ese modelo? Te está diciendo el alumno, el estudiante que está sentado mirando lo que hace el profesor, ahora va a estar involucrado detrás de un proyecto. Entonces, lo compramos. Vengo y digo, vamos con STEM, que está bueno. ¿Viste? Y eso pasó en casi toda Latinoamérica. Ahora, cuando ustedes pongan STEM, van a ver lo que se transformó en las escuelas. Hay mercadotecnia educativa detrás de STEM. O sea, guarda, porque si vos lo que querés es el desarrollo de tu pueblo, de nuevo tenés que pensar bien qué vas a utilizar en el aula y qué cosas de eso. Yo no digo, neguémoslo, no, esto es una estrategia yanqui. No es eso. Nosotros tenemos que ir y analizarlo, porque tenemos la capacidad para analizarlo. Miren, mi compañero. Yo soy un charlatán profesional, pero ellos son de verdad. Entonces, tenemos que ir y tenemos la capacidad para analizarlo y tomar lo que es bueno y lo otro poner una advertencia. Tenemos que poner una advertencia porque estamos hablando de soberanía. Entonces, nosotros creemos que hay un montón de cuestiones que están en tensión y que no tenemos de toda respuesta. Porque en oposición a aquello, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, las pedagogías críticas elaboran propuestas de alfabetización digital o tecnológica, emancipadoras. Bueno, pero ¿en qué medida esto ha logrado superar las desigualdades sociales? Tenemos un agujero así. Nosotros hemos recorrido acá, una compañera con compañeros, el país sosteniendo programas de inclusión tecnológica. ¿Se acuerdan cuando está la igualdad? Bueno, 4,5 millones de computadoras. Había como 50.000 contenidos de acceso público. Había, porque alguien decidió que se construyera más. 50.000. Vos decís, no, era toda una porquería. Bueno, puede que sí. Que era toda una porquería. Ahora, el todo significa que el 10%, el 2%, el 5% sea un re buen material. Bueno, eso se puede con todo lo otro que consideraba que no servía. Tenemos acceso a todo eso. Entonces, con este programa, ¿en qué medida logramos
superar las desigualdades sociales, hoy. Entonces, cuando miremos para atrás, nosotros tuvimos muchas intenciones y acciones concretas en el territorio. Ahora, ¿desde qué lugar lo estaba poniendo el profesorado? ¿Entendés? El compañero, la compañera docente en el aula. Porque por ahí a veces algunos queremos tener algunas convicciones. Yo puedo discutirte toda la noche, 5 cervezas, y vamos, discutimos toda la noche. Dudo que me saques a esta altura de mi vida de lo que yo pienso. Dudo. Doy fe. Digo eso. Pero, digo, ¿en qué medida las reflexiones estas que estamos compartiendo fueron discutidas en el territorio? Bueno, me tachan. Acá, esto que les decía, no terminé de desarrollar la idea, pero hay un modelo que tenemos nosotros, que es el tecnologicismo, que está pensando en un usuario competente, en el tipo que es capaz de mejorar la producción, que es capaz de generar más capital, que puede ser recepcionado por las industrias en otros lugares. Bueno, tiene habilidades y competencias en el manejo de ciertas tecnologías, lo cual está recontra bueno. Ahora, nosotros creemos en otro modelo de integración tecnológica. En ese modelo, si yo voy a usar, Oscar mostró recién, un cachivachecito así que sale de un montón de cables. Esa es una placa programable. Yo podría haber hecho eso mismo, voy al boliche y compro un sensor, le pongo un sensor y el cosito de eso me dice 1 grado, 2 grados, 10 grados. Si es un cachivache así lo que hizo. Una cajita con un techo. Cachivache tampoco. Bueno, entonces, le pongo ahí un sensorcito y me va diciendo los datos. Y ya fue, ¿cuál es el problema? Si yo hago eso, estoy posicionado allá. Es un usuario competente. Compra el aparato, sabe cómo resolverlo, lo pone, resuelve la medición. Pero en todos los cachivaches, en todos los trabajos que desarrolló Oscar, hay una tecnología, en ese caso, no una tecnología digital, una tecnología en la construcción donde la persona que diseña tiene los límites que le impone el diseño, que son la guita y el material. ¿Qué cosas puedo hacer yo? Están limitados, porque la mejor bicicleta que podríamos tener es que es, de qué sé yo, de fibra de carbono, no sé qué. ¿Entendés? Esa sería la mejor bicicleta. Me transportaría a mí y no todo el peso de la bicicleta. ¿Está bien? Esa sería la mejor de las bicis. Ahora, ¿cuánto tenemos la guita para comprar una bicicleta que sale, no sé, 15 millones? Te sale más que una auto. Entonces decís, bueno, ¿qué me queda pasar? Acá tengo un fierrito, y voy a hacer una bicicleta de fierro. Nos sirve, nos lleva, qué sé yo, pero no es la mejor de las bicicletas. Entonces el diseño está limitado por la guita. ¿Entendés? Por los recursos que vos disponés para resolver un problema. En el diseño que propuso Oscar a sus estudiantes y que dieron como resultado ese conjunto de casitas, la limitación era cosas de costo cero, cosas que juntes de la calle, no sé cómo decirte, que sirvan para mejorar esta condición. Entonces no es que él dijo, che, bueno, ¿por qué no le pongo retaca a la pared, el sobre el techo y eso estaría mejor? Porque no tiene esa conexión. Entonces el problema que plantea tiene que ver con el entorno de las personas. Y por eso es un problema que tracciona los conocimientos de la física, porque los compromete, porque los tiene involucrados. Entonces, ya sea la tecnología, digamos, de objetos físicos, como la tecnología digital que intervino. 5 minutos. Bueno, todo no se puede, chicos. Bueno, entonces, en este caso, en lo que estaba diciendo Oscar, la inclusión de las plaquetas Arduino implica que la persona domine la programación. Domina. Entonces, esa persona que es capaz de diseñar su circuito electrónico, que es capaz de codificar una plaqueta,
También trabajó en el aula con tecnologías digitales, pero él ahora puede irse con ese conocimiento y resolver otro problema. Por ejemplo, dejé mis 2 perras y hace una semana en el campo. Y bueno, ¿viste? Por ahí el vecino le da algo, por ahí cazan un cuy. Bueno, no hice tiempo de hacer un aparato que les dé alimento una vez por día. Lo pensé, no hice tiempo. ¿Viste? Y ahora viven de la caridad de algún vecino. Pero tengo la herramienta para resolverlo. ¿Está bien? Entonces, ojalá mis estudiantes sean capaces de codificar y sepan de esa tecnología, porque esa tecnología lo emancipa, le da otras posibilidades. ¿Entienden, Juan? Entonces, ahí ya vamos viendo que hay una distinción entre los modelos en que incluimos la tecnología en el aula. Una lo usa, pero no tiene ni idea. Ya está. Es un usuario. Y el otro, digo, que yo no sé del micrófono, me tienen un sillazo a mí, si sé del micrófono no funciona. Pero digo, algún objeto, y bueno, qué sé yo, lo tenemos, el celular. ¿Está bien? No sabemos cómo funciona. Es más, ahí se puede resolver de construir un celular, de la complejidad tecnológica que implica. ¿Está bien? Entonces, nada, pero las tecnologías que usamos, por ahí podemos ser un poco más libres. Crear comunidades como esta que está proponiendo Víctor, donde nos vamos potenciando con nuestros saberes. Bueno, comunidades en tecnología también. Me está echando. Bueno, ya está. En un minuto. Pero bueno, lo que les quería comentar es lo siguiente. Nosotros ahora tenemos una decisión de modelos posibles que han sido más o menos categorizados, más o menos. Pero ya sabés que hay algo en ese sentido. En ese sentido, vos ahora tenés algo de la academia que te permite analizar el problema. Pero cuando vos vas a tomar las decisiones populares, estás atravesado o atravesada por un montón de creencias, conocimientos, valores, y a ese conjunto de cosas se le llama teoría de representación social. Entonces, cuando yo tomo la decisión de qué tecnología o de cómo voy a plantear la clase, está atravesado por un montón de cuestiones. Cuando nosotros proponemos una reforma curricular y como estamos trabajando, bueno, estamos pensando en cuáles deberían ser los recorridos, las trayectorias formativas en términos de conocimientos de distintos órdenes y la complejidad que mis compañeros dijeron. Pero resulta que las personas tienen sus convicciones. Y sobre eso no estamos trabajando tanto. Para que las reflexiones sean más profundas, yo tengo que ir a pensar en qué medida los comprometo con este cambio. ¿Cómo están pensando ellos esta transformación? Y por eso creemos que las teorías de representación sociales son un elemento, digamos, que nos permitiría empezar a entender el pensamiento, y por eso nosotros muchas veces le dijimos, nosotros llegamos a este lugar, salimos el lunes, llegamos el jueves, venimos de auto, qué sé yo, no en carreta. Bueno, pero nos vamos deteniendo a hablar con la gente. ¿A quién estamos hablando? ¿Cómo construyen la realidad? Y de todas aprendimos, y por eso, nada, yo quiero agradecerles un montón, ya estamos fuera de tiempo, ahora ya arranca. Les queremos agradecer sinceramente la honestidad intelectual, el abrazo que nos dieron, la recepción, los mimos, los mates, han sido extremadamente gentiles y queremos dar gracias por eso. Así que bueno, ya estamos. Tiempo contigo. Una cosita nada más. En el grupo de WhatsApp, si van vieron donde está la descripción del grupo, ahí hay unos links donde está una carpeta, donde está el PowerPoint, material que trabajamos en el taller de ayer, y las referencias teóricas que comentamos, si les interesan para profundizar, están ahí los papers también. Y otra cosa que a nosotros nos interesa es, hay un link con un formulario, si ustedes quieren dejar sus datos de contacto. Nosotros en la universidad hacemos 2 veces por año una actividad que se llama Semana UNIPE Virtual. Y hay un montón de actividades, nosotros de Ciencia Natural hacemos las nuestras, pero hay de ciencias sociales, de pedagogía, de todo, de historia, de filosofía.
Entonces, recomendamos, si quieren, si nos dejan ahí los datos,